El ácido sulfúrico en contacto con agua o metales puede tener riesgo de explosiones o incendios debido a su alta reactividad frente a estos compuestos. A pesar de que el ácido sulfúrico por sí solo no es un material inflamable, frente a estos compuestos genera calor, por lo tanto puede ser explosión. Una posible solución que plantea para esta situación problema es la contención del agua contaminada para evitar que llegue a más poblado o más vida marina, reduciendo el impacto que podría llegar a tener tanto socialmente como ambientalmente. Después, tratar el agua contaminada reduciendo su concentración en ácido sulfúrico y poder reducir los daños que podría generar. A pesar de que el ácido sulfúrico en cualquier concentración puede ser dañina, en una concentración menor tiene menos riesgos. Y después utilizar esta agua para que no se desperdicie. Esto nos hace darnos cuenta y ver la importancia de la química para saber todo esto, saber qué concentraciones son dañinas, cómo pueden afectarnos a nosotros, qué protocolo seguir ante situaciones, problemas como estas, y saber cómo van a reaccionar ante el ambiente, ante ciertas situaciones, ante temperaturas, y saber que cualquier error que nosotros podamos tener no solo nos va a afectar a nosotros, sino que puede afectar a nuestro ambiente, a nuestra sociedad y de una manera probablemente irreversible. El 9 de julio de 2019 ocurrió un derrame de ácido sulfúrico en el mar de Cortés debido a la falla de una de las válvulas de control. Con la realización de este análisis de esta situación problema, fuimos capaces de entender más allá de lo que a simple vista se puede deducir de lo sucedido. Para poder proponer soluciones fue necesario entender que el ácido sulfúrico es altamente corrosivo e irritante para los seres vivos. Y en cuanto al impacto en el ecosistema del ácido sulfúrico, es que tiene la capacidad de cambiar el pH del agua drásticamente, afectando todo tipo de vida y la composición del suelo en donde se encontraba. Sabemos que el ácido sulfúrico es soluble en agua por sus interacciones intermoleculares y que ambos son polares, por lo que tienen la capacidad de disolverse entre sí, formando puentes de hidrógeno. Y pues la propuesta de la solución es lo que recomiendan los manuales de uso de ácido sulfúrico: delimitar las zonas para que no exista más contaminación y neutralizar el ácido con cal u otras bases lentamente. En conclusión, lamentablemente hubo posibles pérdidas de biodiversidad y afectaciones en el terreno, y la empresa causante de este accidente no tuvo mayores consecuencias, por lo que preservar los ecosistemas y la salud públicas, que son responsabilidades que no se están tomando en serio por nuestros gobiernos e instituciones privadas y públicas, y pues seguirán afectando en gran manera si no se logra un cambio. Con este análisis tenemos la capacidad de al menos darle difusión y estudiar otras alternativas para darle solución al caso, así como entender cómo funciona el ácido sulfúrico y el agua y las consecuencias que tienen cuando estas entran en contacto en la naturaleza. A resumidas cuentas, la situación problema consiste en que una de las instalaciones del grupo minero Grupo México, ubicada en Guaymas, estado Sonora, sufrió un imprevisto de un derrame de ácido sulfúrico en el mar de Cortés, lo que puso en peligro la vida marítima de ahí. El ácido sulfúrico es un compuesto químico extremadamente corrosivo y cuya fórmula es H2SO4. La molécula presenta una estructura piramidal con el átomo de azufre en el centro y los 4 átomos de oxígeno en los vértices. Los 2 átomos de hidrógeno están unidos a los átomos de oxígeno, no unidos por el enlace doble azufre. El contacto con la piel, con las mucosas o con otras partes del cuerpo puede causar irritación, quemaduras o incluso destrucción total de los tejidos, dependiendo de la concentración del ácido. Durante su tiempo de vida como reactivo, este ácido sulfúrico es muy peligroso, es veneno. Si toca a los peces o cualquier organismo, de inmediato lo mata, casi lo desintegra en su tejido. Entonces todas las formas sensibles, es decir, todas las formas de vida, están pegaditas a las piedras de fondo del mar, y todo esto prácticamente se barre con este ácido. Partiendo del hecho de que las moléculas presentan diferencias de electronegatividades mayores a 0.5 entre los átomos de cada sustancia, hay una implicación en ambas sobre tener enlaces covalentes polares, respaldándose con el momento dipolar que existe entre el agua y el ácido sulfúrico. Es por eso que son miscibles entre sí. En primera instancia podemos inferir que las fuerzas intermoleculares en el ácido sulfúrico son mayores que en el agua, así como en su densidad, lo que implica que el fenómeno de difusión se frustra levemente, pues habrá una tendencia hacia el fondo, así como la tensión superficial es consecuentemente mayor en el ácido, dificultando su penetración. Su entalpía de formación propone que es un compuesto altamente exotérmico, de aquí que, por el principio de Le Chatelier, una reacción con mayor concentración de ácido que de agua podría ocasionar una explosión. Por otro lado, al ser un agente oxidante, su interacción con metales es corrosiva, lo que por desplazamiento simple o doble ocasiona una liberación de hidrógeno, los cuales son altamente inflamables. El ácido quema porque se disocia de un protón al agua, y entonces se produce una reacción química con calor que provoca lo que llamamos como una quemadura química.
Es ese calor lo que causa la irritación cuando ocasiona una desnaturalización de proteínas y en casos de algunos ácidos y quemaduras muy graves. Antes de generar una propuesta de solución hemos de entender la ruta que nuestro elemento central, el azufre, sigue. Una vez considerado esto, es válido tener como primera idea la introducción de organismos biológicos que sintetizan y o descomponen los sulfatos liberados tras la disolución del ácido sulfúrico, como lo podrían ser las sulfobacterias y el fitoplancton, pero el mantenimiento, estructuración y crecimiento de estas granjas y cultivos biológicos serían caros, complejos y tardados. Es por eso que, al pensar en los procesos de neutralización de ácidos y bases, se optó por la integración de un tercer compuesto que equilibre el pH del mar Cortés y transforme el ácido disuelto en algo aprovechable. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte y como tal es necesaria una base fuerte para su neutralización. Luego, entre tales opciones presentadas como las mejores se consideran como filtros los costos, facilidad de adquisición en el mercado, capacidad neutralizante e impacto en el equilibrio ambiental. Para esto se consultaron los ciclos biogeoquímicos del sodio y del calcio, quienes fueron los oportunos pasar las características anteriores, pero el sulfato de sodio presentaba aún capacidad disociativa que ponía en peligro la salud de los animales acuáticos, sobrepasando los índices saludables de sodio en sus organismos, mientras que con el óxido de calcio logramos obtener no solo un fertilizante que alimenta las diversas plantas del mar, sino que también a las sulfobacterias y fitoplancton, que se encargarán con el aprovechamiento del resto del ácido desintegrado, resultado de la cimentación de la reacción de neutralización, sulfato de calcio, el cual a su vez puede ser aprovechado en muchos ámbitos de la salud como medicinas, instrumental terapéutico, etc. El ácido sulfúrico es uno de los productos químicos más conocidos y utilizados en todo el mundo, presentes en casi todos los sectores industriales. De hecho, es el compuesto químico más producido a nivel mundial, tanto que su volumen de producción sirve para medir la actividad industrial de un país, que al estar en contacto con la industria puede llegar a tener un derrame que llegue a aguas marinas, lo cual provoca un grave daño para la flora y fauna de este ambiente, porque estos, al estar en contacto con este compuesto, provocan quemaduras severas por el hecho de ser un ácido. ¿A qué se refiere un ácido? Un ácido es referente a que conlleva un pH menor a 7. Cuando el ácido sulfúrico concentrado en mezcla con agua, la solución alcanza una alta temperatura, que puede provocar daños extremadamente graves y en algunos casos irreparables. Una manera de neutralizar este daño o al ácido sulfúrico en el ambiente es el cal apagada, que se refiere al hidróxido de calcio, el carbonato sódico, carbonato cálcico o bicarbonato de bicarbonato sódico, al igual que la sosa cáustica. Saludos, profe Ángel, mi nombre es Luis Felipe Munevar. Le quisiera hablar sobre mis conclusiones sobre la situación problema. Primero que todo, el ácido sulfúrico es un ácido mineral y oxidante muy fuerte, el cual es además corrosivo y suele tener una alta reactividad, el cual genera ignición hacia otros elementos, ya que este no es un combustible en sí, lo cual al estar con dos moléculas de agua, una simple molécula de ácido sulfúrico, puede provocar una gran reactividad que puede subir la temperatura hasta 158 grados Celsius, lo cual provoca obviamente vapor, el cual puede ser que días después se convierta en lluvias ácidas. Mi método para solucionar este derrame es principalmente vertir tierra seca, cal seca, algún tipo de arena que esté seca, no sé, el cual pueda ahogar ese ácido y pueda como evitar tantas reacciones químicas, provocando más y más vapor, a la vez que más destrucción hacia ese mar y hacia los peces y plantas que se encuentran en este. Porque ya que el ácido sulfúrico es un ácido, tiene un pH muy bajo, el cual realmente con altas concentraciones, como en este caso, puede provocar la muerte instantáneamente de peces y animales. A mi parecer, la química es una materia, es un estudio muy importante de la vida, tanto como la física, ya que es literalmente toda nuestra vida cotidiana, tanto las plantas, nosotros mismos, nuestro cuerpo, los muebles, todo es algo que se relaciona con la química. Y yo diría que lo más importante sería el pH, saber la acidez que estamos comiendo, la acidez que estamos cerca de algún terreno, cerca de alguna montaña o de algún sitio industrial, saber qué tipo de acidez y poder protegernos contra eso. Muchas gracias, profe.